El perdón. Yo dije, bueno, Señor, gloria a Dios, ¿verdad? Hay varios, primeramente, perdón, todos pudieron completar su bosquejo. Si hay alguno que le falte algo, es el momento para completarlo. Todos lo completaron, ¿verdad? ¿Qué le faltó, hermana? Dice, el perdón no es minimizar la seriedad de la ofensa. Ese es el primero. No minimizar la seriedad de la ofensa. Y el segundo, el perdón no es reanudar una relación sin que haya cambios. Ya. Ok. Esperándonos en amor, ¿verdad? Les decía, hubieron varias cosas que dijo el pastor Warren que a mí me llamaron la atención. La primera es, para entrar al cielo debo ser perdonada. Según Mateo 6:12, donde habla el Señor de la oración, yo tengo que perdonar, porque yo digo, perdona mis ofensas como yo perdono a quienes me ofenden. O sea que este es un tema difícil, importante, ¿verdad? Se resume en eso. Para entrar al cielo, debo ser perdonada. Y para ser perdonada, debo perdonar. Lo segundo fue que él dijo, cuando perdono, me pongo por encima de quien me ofendió. Hemos escuchado mucho eso de, no te rebajes al nivel de fulano. Entonces tú te vas a poner a hacer lo mismo que él te hizo. O sea, realmente cuando nosotros perdonamos, nos ponemos por encima de esa persona que nos ofendió. No es que con eso nos vamos a crecer, sino que realmente estamos actuando como el Señor nos dice y eso nos da cierto valor, ¿verdad? Lo tercero es, puedo perdonar sin restablecer la confianza. Ese me lo aprendí, porque yo tenía entendido que si yo perdonaba yo tenía que seguir, ¿verdad?, cómo reconciliarme. No necesariamente, lo acabamos de ver. O sea, podemos perdonar a una persona sin necesidad de restablecer la relación, la confianza. O sea, alguien me hace algo, ok, lo perdono, pero no puedo ser tan amigo de esa persona como era antes. ¿Por qué? Porque como decía él, el perdón es por gracia, pero la confianza es por obra. O sea, el perdón es un mandato bíblico. Yo tengo que perdonar aunque a mí no me guste. Aunque el dolor siga, pero eso entonces el Señor se encarga de quitarlo de mi vida. Pero la confianza es un proceso. O sea, la confianza no es que si lo perdoné y ya puedo confiar en esa persona nuevamente. No, lo decía bien claro el pastor, ¿verdad? El perdón es por gracia, la confianza es por obra. O sea que la confianza hay que ganárnosla de nuevo cuando ofendemos a alguien. La gente lastimada lastima. Eso lamentablemente es así. Si una persona ha sido muy lastimada, es verdad lo que se llamaría como en Shrek un ogro. Realmente damos de lo que tenemos. La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si lo que usted tiene en su corazón es dolor, que lo han maltratado, que lo han herido, que lo han lastimado, pues usted, ese es como su día a día. La gente lastimada lamentablemente lastima. O sea, cuando alguien nos lastima, yo creo que debemos orar por esa persona. Él decía otra cosa, que es más fácil restablecer la relación que iniciar una nueva. Eso en dominicano es como mejor un malo conocido que un bueno por conocer, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que usted tiene que restablecer la relación, les repito. Pero es más fácil continuar con esa persona que iniciar una nueva. Cuando perdono, soy liberada. Y perdonar es bueno para la salud. Siempre decía en un estudio bíblico que daba que cuando nosotros tenemos ese rencor y cuando el pastor lo decía, digo, wow, Señor, gracias, ¿verdad? Porque la palabra es la misma aquí, en Saddleback, en Japón, en Filipinas. Cuando tenemos un rencor contra alguien, alguien nos ha herido, nos ha ofendido,
ahí viene fulano. Esa persona vive normal. Usted es el que cuando ve a esa persona se siente mal, se siente molesto, malhumorado. ¿Por qué? Porque no ha perdonado a esa persona. Y como esa agrura que llega a nuestro ser cuando vemos a alguien que no nos agrada, eso afecta a la salud, hermanos. Eso es, o sea, los médicos lo corroboran eso. Si estoy atrapada en el pasado, no puedo perdonar. Una persona me hizo algo y yo continúo con eso. ¿Por qué? Porque sigo fija en ese momento. Dejarlo ir para ser libre. Sé que he perdonado cuando puedo orar por la persona que me ofendió, sinceramente, pidiéndole a Dios que lo bendiga. Cuando alguien nos ofende, si ya nosotros podemos orar por esa persona, es porque lo hemos perdonado. O sea, no orar diciendo, eso sí, mira, Señor, ya tú sabes, mira fulano, yo espero que tú le hagas esto, como pidiéndole a Dios que maltrate a esa persona, sino pedirle a Dios que lo bendiga. Sabemos que hemos perdonado, o sea, eso es un indicio de que ya nosotros hemos perdonado. Cuando podemos orar por la persona que nos ofendió, pidiéndole a Dios que lo bendiga. Todos hemos sido heridos y a veces no tenemos deseo de orar bien por la persona, ¿verdad? Eso quiere decir que todavía no hemos perdonado. Me pasó algo el otro día, ¿verdad? La persona que más cerca tengo es a mi amado esposo. No recuerdo qué fue lo que pasó, hubo una diferencia entre nosotros y yo a veces me despierto de noche y bueno, no me podía dormir y digo, óyeme, yo despierta y esta persona aquí durmiendo, caramba, Señor. Y digo, óyeme, y vino a mi memoria, en Proverbios dice que el malvado maquina en su cama y digo, ay, Señor, Señor, bendícelo, Padre. De verdad que sí. O sea, todos hemos pasado por eso. Y generalmente quienes más amamos son los que más nos ofenden. Nos duele más porque, wow, no lo esperaba de esa persona. Se supone que me conoce, me ama. ¿Por qué me dice eso? Lo que piense una gente que pase por ahí afuera, a mí no me va a doler tanto como lo que piense de mi doña Ana o Hamilton o doña Eri o el pastor o cualquiera de ustedes. De verdad, ¿por qué? Porque mientras las personas que más amamos son las que más nos duele cuando nos ofenden. Y otra en la que yo estaba errada es que no tengo que pedir perdón cuando ofendo por accidente. Yo tenía entendido que cuando yo ofendí a una persona, ¿verdad? Si hacía algo, ay, mira, no me di cuenta, de verdad, perdóname si te ofendí. Pero eso fue un accidente, lo dijo el pastor Rick Warren, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros ofendemos por accidente, claro, si usted siente en su corazón pedir perdón, debe hacerlo, porque quizá el Espíritu Santo le está redarguyendo, le está diciendo que pida perdón, pero no estamos en la obligación de hacerlo, ¿verdad? Ok, esos fueron los puntos que según la charla que él dio, teníamos, ¿verdad? Yo quise resaltar. Ok, dice, tal como usted juzga, así será juzgado. Cuando se le ha ofendido, se le ha ofrecido perdón, ¿qué significó eso para usted? Cuando a nosotros nos pide perdón, ¿qué significa? Yo me siento bien, tengo que decirlo. Si una persona me ofende, a mí me gustaría que me pidiera perdón. Pero vimos hoy que no tenemos que esperar que el otro nos pida perdón para nosotros perdonar. Eso es una obligación de nosotros. Ahora, la otra persona tiene otro trabajo que es restituir la confianza. Si desea, lo puede hacer. Nosotros podemos colaborar con ello, pero perdonar tenemos que hacerlo. Ahora, cuando alguien me pide perdón, alguien me ha ofendido y me pide perdón, me siento bien. No voy a decir otra cosa, ¿verdad? Si esa es la verdad. Algunos de los conceptos cerrados de los que decía el pastor al principio. Yo puse uno verdadero, pero vamos para recapitular, ¿verdad? No hay que perdonar hasta que nos pida perdón. Eso es falso. O sea, nosotros tenemos que perdonar aunque no nos pidan perdón.
Perdonar es minimizar la ofensa y el dolor ocasionado por ella. Falso también. O sea, yo puedo seguir dolido, pero perdonar a la persona. Perdonar consiste en restaurar la confianza y reconciliarse. También es falso. ¿Por qué? Porque yo puedo perdonar a la persona, pero no volver a tener la misma relación que tenía con esa persona. No perdonarás hasta que no olvides la ofensa. Puedo seguir recordando lo que la persona me hizo, pero ya no queriendo vengarme, ¿verdad? Ok. Vamos a hacer esta parte un poco interactiva. Dice, ¿de qué manera el perdón que Dios le ofreció le fortalece en su vida diaria? Me levantan una mano, ¿verdad? Porque estamos aprendiendo. Si alguien, repito la pregunta, ¿de qué manera el perdón que Dios le ofreció le fortalece en su vida diaria? ¿De qué manera el perdón que Dios le ha dado fortalece su vida? Nadie. Ok, bueno, pues yo voy a decir de qué forma, ¿verdad?, fortalece la mía. No me aferro al pasado, sino que dejo eso ir, ¿verdad? Lleno mi vida del amor de Dios y en vez de yo estar ocupando mi tiempo pensando en lo que me hicieron, ocupando neuronas, como digo yo, en eso, entonces más bien yo le dejo eso al Señor y me ocupo en cosas que son buenas, en las cosas que le agradan al Señor. En vez de, ¿cómo eso ayuda a mi vida diaria? Bueno, pues que sencillamente no voy a pensar en el mal que me hicieron, sino que voy a ocupar mi día pensando en cosas beneficiosas y cosas que le agraden a Dios, llenando mi vida, mi mente de la palabra. ¿Alguien se anima ahora? Ok, Raquel, dime. ¿Me oyen? Ok. Me ayuda en mi vida diariamente cuando me pasan casos y cosas en mi trabajo, vecino, lo que sea, con cualquier persona y mi familia también. Yo soy vanileja, dicen que los vaniles es un poco rencorista, o sea, pienso automático, o sea, no dudo mucho y de corazón se me hace más fácil perdonar sin que pase el tiempo, sin durar, sin esperar que a cambio me perdonen a mí y sin decir, como tú decías, hasta que él no me perdone, no lo perdono, no. O sea, automático, soy más flexible en perdonar. Amén, gloria a Dios. Ok, otra pregunta, y la hizo el pastor. Y ahora yo voy a pedirles que nos tomemos 30 segundos, porque dice, ¿hay alguien a quien usted necesita perdonar o a quien usted necesita pedirle perdón? Si es alguien a quien usted necesita pedirle perdón, quizá no está aquí en este momento, pero si es que usted tiene que perdonar a alguien, si no lo hizo ahorita cuando el pastor oró al final, yo voy a dar 30 segundos para que usted traiga a su mente, porque de verdad es un tema que es difícil, pero trae sanidad a nuestra vida. Y para nosotros continuar sanamente, vamos a decir, es necesario hacer esto. Tómese 30 segundos y piense en esa persona a quien usted no ha perdonado, sea a veces la mamá, a veces el papá, a veces un hermano, a veces un vecino, a veces el esposo, la esposa, un hijo que hizo algo y usted dice, no se lo perdono yo. Pero vamos a tomarnos 30 segundos para pensar en eso y pedirle al Señor, o sea, y usted decirle al Señor que usted perdona a esa persona. Gloria a Dios. ¿Por qué es difícil perdonar, hermanos? Es difícil perdonar realmente. Pero si nosotros nos enfocamos en que es más lo que Dios nos ha perdonado, va a ser fácil. Como decía el pastor Warren, en nuestra propia fuerza no lo vamos a hacer nunca. Es obligatorio, es necesario que nosotros
busquemos la ayuda de Dios en ese sentido y en tantos otros de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el hombre, lamentablemente, para esto se necesita un amor inmenso y solamente el amor de Dios puede hacerlo. Solamente nosotros pidiéndole al Señor, pon tu mente, o sea, ayúdame a pensar de la forma que tú piensas, ayúdame a amar de la forma que tú amas. Solamente de esa forma lo vamos a lograr, porque si es con amor humano, no lo vamos a lograr. Por eso es difícil. ¿Por qué? Porque para perdonar realmente el hombre, la mujer, el ser humano, necesita tener al Señor en el corazón. Dice la sexta pregunta: ¿cómo puede el grupo orar por usted en cuanto a los aspectos de la hipocresía, la integridad y la misericordia? Y yo decía, pero esto como que está aquí como que no cuadra. Pero realmente, hermanos, es hipócrita de nuestra parte, ¿verdad? Incluyéndome a mí misma. Como decía él, cuando me ofenden, decir no es nada. Si usted está ofendido, dígalo, sí me duele. Porque acuérdense que en la lección pasada estudiamos que el amor dice la verdad. Entonces yo no puedo, si alguien me hizo algo, si me ofendió, por ejemplo, la hermana Normis, yo no puedo decirle, no, hermana, no hay problema. Y cuando voy a mi casa a decirle a Hamilton, tú sabes lo que me hizo Normi. O sea, estamos siendo hipócritas. Vamos a decir las cosas, o sea, a sanar las relaciones. Que si usted está ofendido, si algo le duele, sea sincero y dígaselo a la persona. Vamos a ser íntegros para no ofender deliberadamente. Porque vemos que cuando es por accidente, es un accidente. Ahora, si es con intención, es ofensa. Entonces usted está hiriendo, dañando a otra persona. Entonces vamos a ser lo suficientemente íntegros para no ofender deliberadamente. Y misericordia, vamos a ponernos en lugar del otro. Él decía que cuando nosotros comenzamos no a justificar, sino a entender a la otra persona. Por ejemplo, si usted sabe que una persona ha sido maltratada toda su vida y es una persona que solamente sabe hablar de mala forma, no es que usted lo va a justificar, pero cuando ya nosotros tenemos como la capacidad de entender que esa persona es así porque fue tratada de esa forma, pues estamos siendo misericordiosos. Y debemos, como les decía ahorita, orar por esa persona. Para concluir, hermanos, y fue lo primero que dije, para nosotros entrar al cielo tenemos que perdonar. Eso de verdad que me lo puse muy claro, porque no es fácil perdonar. Para eso necesitamos al Señor. Orar y pedirle al Señor que nos ayude, porque como nosotros perdonamos, seremos perdonados. Dios les bendiga.